Que sí, que con el tema de la Dana cada vez hay más fango en los políticos que en las calles. La Dana, por desgracia, en la Comunidad Valenciana dejó muchas lluvias y aún más polémicas, cortesía de nuestros gobernantes, como el amigo Carlos Mazón, el presidente que, entre chaparrones y contradicciones, terminó empapado hasta las cejas. Vale, sí, y el gobierno de España que no se pierde un sarao. En cuanto hay polémica, parece que hace cola para entrar a destajo. Por cierto que lo de las ayudas económicas lo haré en el siguiente. Y es que Mazón decidió que, en vez de tomar el toro por los cuernos, mejor esperaba tranquilamente para activar el sistema de avisos masivos a móviles. Aquí no hacemos eso. Pero tranquilos, según él, fue una decisión técnica, no política. Que él no se mete en estos fregados, no. Y aquí viene lo mejor. Salomé Pradas, la consejera de emergencias, no tenía ni idea de cómo funcionaba el famoso sistema S-Alert. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Pues resulta que la tecnología estaba lista para usarse desde 2022. Y a protocolo, pues supongo que en un cajón, porque aquí nadie se molestó en mirar si funcionaba. Carlos nos dijo que la AEMET, sí, eso es que nunca aciertan la predicción del finde, pues es. Pues que la AEMET había dicho que la tormenta amainaba a las 6 de la tarde. Pero oye, qué casualidad que se borró el mensaje, ¿eh? Espera, porque no quería confundirnos más. Claro, porque ya estábamos todos súper informados con las no informaciones. No entiendo nada. Por otro lado, cuando Pradas dijo que ella misma pidió la ayuda de la UME, la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, saltó como un resorte a decir que no, que fui yo la que les ofrecí ayuda varias veces antes de que me la pidieran ellos. Aquí ya es que no sabemos si estaban negociando un rescate o jugando al pasapalabra, yo qué sé, por Dios. Oye, ¿y Mazón? ¿Dónde estaba? ¿En plena crisis o en pleno poste? Por desgracia, mientras Valencia se inundaba y los coches se convertían en barcas yendo a la deriva por calles convertidas en ríos, Mazón se estaba dando un buen homenaje en el restaurante El Ventorno. Estaba en una comida larguísima en tiempo y en exceso, supongo, no lo sé eso, con la periodista Maribel Villaplana, supuestamente para ofrecerle la dirección del canal Apunt. Y que también que rumores de infidelidad volaron más rápido que un paraguas en pleno vendaval, pero no hay pruebas de nada, así que... Aunque las redes sociales ya estaban preparadas para un salseo tipo Sálvame o una cosa de esa, pero por desgracia Maribel ya dejó claro que al menos con ella, infidelidad cero. Este programa es de rojos y maricones. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Rojos y maricones es lo que hay en este programa. Es que el problema no es que se vaya a comer con una periodista, que también, porque no estaba en ninguna orden del día ir a hablar personalmente con nadie para ofrecerle el canal valenciano, que, según inciso, oferta que la periodista rechazó. Sino que con la que estaba cayendo se ausentó 5 horitas de nada en plena tormenta y llegó al Cecopi cuando la reunión ya llevaba 2 horas en marcha. Haz algo, muévete. Y durante la ausencia de Carlos, la consellera Pradas estaba más perdida que Wally en un partido del Atleti, dudando en cada decisión que al parecer intentaba tomar. What the fuck? Durante esta tormenta no solo llovieron gotas de agua, sino también bulos por doquier que se esparcieron más rápidos que Irene Montero en decir ¡fascista! El acoso de los fascistas, que a los fascistas, parar a todos estos fascistas. Que si 40 cadáveres en el túnel de Alfafar-Benetúser, según la Guardia Civil, es falso. Que si el radar meteorológico que no funcionaba adecuadamente, AEMET confirmó que el radar estuvo operativo, aunque a ratos desde la mañana del 28. Entonces ese bulo sería solo bulo a ratos, ¿no? Cuando funcionaba. Porque cuando no funcionaba, no era bulo. Hay otro bulo que es muy peculiar. Pedrete Sánchez y su famosa frase, si quieren ayuda, que la pidan. Eso es un bulo, y de los gordos además. No se parece en nada a lo que había dicho en realidad. Que el gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No se parece en nada, ¿verdad? Para nada en absoluto. Y es que Sánchez es un Superman, solo que
con el GPS descalibrado en casa, ¿eh? Digamos que cuando tiene que barrer para nosotros, como que no acaba de atinar a dónde tienen que ir las fuerzas. ¿Por qué? Sencillo, cuando ocurre un desastre fuera de nuestras fronteras, Pinocho se pone la capa y aparece más rápido que Flash. Y aquí un repaso para que no se diga que no es proactivo, al menos en el extranjero. Para el terremoto de Turquía del 2022, apenas 72 horas después del desastre, allí estaban los españoles con equipos de rescate y ayuda humanitaria. Los turcos no pidieron ayuda expresa a España. También, en julio del 2021, en las inundaciones de Alemania, en menos de 24 horas ya estábamos enviando equipos de rescate y hasta latas de fabada, supongo, si hubiese hecho falta. Y Alemania no pidió ayuda expresa a España, la pidió al Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. O sea, lo que decimos, no fue expresamente a España. Y por poner otro ejemplo también bastante cercano, con el terremoto en Marruecos, en septiembre del 2023, esta vez sí que el rey de Marruecos solicitó nuestra ayuda y fuimos, pero vaya que sí fuimos. En menos de 24 horas ya habíamos mandado a 56 efectivos de la UME, 41 bomberos y 14 perros de rescate. Llegaron más rápido que tu pedido de Amazon Prime. Pero claro, cuando la Dana golpea en nuestra casa, la respuesta es más lenta que un lunes por la mañana. Algunos dicen que es cuestión de prioridades. Otros pues dejan su comentario en la caja de comentarios de algún vídeo, por ejemplo de este. Y se suscriben y le dan al like si les ha gustado el vídeo y todo eso que hace la gente pues cuando acaba de ver uno de mis vídeos. Oye, ¿por qué digo yo todo esto? Pues porque hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo enorme y el mayor de mis ánimos a Valencia y a las otras comunidades afectadas por la Dana.